Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Edgardo Londoño, quien nos presenta su libro Estadios de vida vulnerable de organismos marinos de Bahía Málaga. Profesor, ¿cuáles son los organismos incluidos en esta guía y cómo están clasificados? Los organismos que incluimos nosotros en esa guía corresponden básicamente a invertebrados, donde incluimos gusanos, moluscos, crustáceos y equinodermos. Los gusanos son unos animalitos que se conocen como poliquetos. Hay muchos otros gusanos en el mar, pero solamente incluimos los poliquetos, que son familiares de las lombrices de tierra y son muy abundantes, entonces pues teníamos interés en ellos. Luego están los moluscos, de los cuales hacen parte los caracoles, las ostras, las pianguas, los pulpos, y también se incluyeron crustáceos como cangrejos, camarones, langostas y finalmente equinodermos, los cuales incluyen las estrellas de mar, erizos de mar, pepinos de mar. Y luego están los vertebrados. Dentro de los vertebrados incluimos solamente peces. Profesor, ¿y qué caracteriza a cada uno de estos organismos? En términos generales, los que incluimos nosotros dentro de la guía los caracteriza su tamaño pequeño y los hábitos de vida. La mayoría viven asociados al fondo, entonces es bastante difícil de verlos. Son poco conspicuos, o sea, se mimetizan muy bien con el medio, entonces nosotros tratamos de colectar estos organismos y de poder describirlos. Si usted me pregunta por una similitud morfológica entre ellos, pues no la hay, porque un pulpo es muy diferente a un pez o a una piangua, y por ejemplo dentro de los mismos moluscos, que un pulpo y una ostra son del mismo grupo, son totalmente diferentes, entonces no tendrían una característica física común, sino el medio en donde viven y sus pequeños tamaños. Profesor, de los organismos que ustedes estudiaron, ¿cuáles encontraron más vulnerables? No podemos hablar de una especie en particular, pero sí de los estadios, como dice la guía. Podemos hacer un símil con los humanos. ¿Cuándo un humano es más vulnerable? Entonces un humano es normalmente más vulnerable cuando está en sus primeros años de vida. O por ejemplo, una mujer embarazada es vulnerable. Eso fue lo que nosotros hicimos en el trabajo, buscar cuáles son los jóvenes de estos organismos, que son los vulnerables porque pueden ser más fácil comidos por otros organismos, y buscamos las hembras que estaban con huevos. Entonces este tipo de estadios muestran alta vulnerabilidad dentro de los organismos marinos. Pero una especie en particular no hicimos ese tipo de investigación, nos enfocamos más bien sobre los estadios de vida vulnerable de los organismos. Entonces incluimos los jóvenes, los huevos y las hembras ovadas. Profesor, ¿en qué radica la importancia ecológica de una especie? Todos los organismos que están sobre este planeta tienen una función. Hay una cantidad de ciclos, de redes tróficas en los cuales estos organismos participan. E incluso organismos muy pequeños, como bacterias, por ejemplo, están allí presentes y están desarrollando procesos que son vitales para la transferencia de energía. Entonces, todos los organismos cumplen una función. Entonces, ahí radica la importancia ecológica de los organismos. Los más pequeñitos son comidos por unos más grandecitos, estos a su vez son comidos por otros más grandes. Luego están los peces comiéndose a esos y seguimos a lo largo de esa red trófica y estamos nosotros en alguna parte donde finalmente nosotros nos comemos a esos peces, y mire que el ciclo se repite porque después nosotros nos morimos y somos degradados por bacterias y hongos, etc. Profesor, ¿cuál es el estado en términos generales de este ecosistema? Bahía Málaga es un ecosistema que en términos generales está bastante bien. Sin embargo, en algunos lugares han ocurrido cambios. Es difícil buscar culpables en ese caso, pero hemos notado, por ejemplo, que en un lugar muy importante de Bahía Málaga que queda hacia las afueras, un lugar que se conoce como Los Negritos, su estructura es una zona rocosa, muy bonita, intermareal. Eso significa que queda destapada cuando la marea baja. Hemos encontrado en las últimas visitas arenas y lodos muy finos, que no era común en esta zona, y algunos olores desagradables. Nosotros hemos pensado que es probable que
de alguna manera el dragado que se está haciendo en la bahía de Buenaventura o que se hace con alguna frecuencia esté llegando a esta zona. Profesor, ¿se da una relación sostenible entre la población de Bahía Málaga y su entorno? Lo que nosotros hemos podido observar a través del tiempo es que sí. Los habitantes naturales de la zona son personas que conocen muy bien la zona y saben qué tipos de recursos explotar y cuándo explotarlos. Está el ejemplo de las piangüeras de La Plata. Son unas personas que se han organizado muy bien para explotar este recurso, la piangua, y ellos mismos se imponen vedas. O sea, ellos saben cuándo no pescar, cuándo hacerlo, qué tallas tomar y qué tallas dejar en el medio. Entonces tienen un conocimiento empírico de muchos años en la zona, entonces tratan bien el ambiente. Sin embargo, pues obviamente el problema puede radicar en que llegan personas nuevas que están explotando recursos de maneras indiscriminadas y entonces pueden estar afectando un poquito eso. ¿Cuál es la importancia de este trabajo? Yo pensaría que este trabajo es bastante interesante. Yo no tengo conocimiento de un trabajo similar en ninguna parte del mundo. La mayoría de trabajos que se hacen sobre organismos juveniles son hechos en el plancton. El plancton son estos organismos que están flotando en el agua y sobre eso se conoce algo, muy poco realmente, pero sobre esto no se conocía nada. A veces nosotros encontramos dos animales y podemos pensar que son dos cosas diferentes, pero podemos estar equivocados. Puede ser que sean la hembra y el macho, o puede ser que sea un joven y su adulto. Y eso ocurre con mucha frecuencia en los organismos marinos que tienen ciclos de vida bastante complejos. Esos ciclos de vida incluyen unas fases larvarias y unas fases juveniles, a través de las cuales ocurre una metamorfosis hasta llegar a ser el adulto. Entonces a veces el juvenil no se parece en nada al adulto. Entonces esto va a ayudar a la comunidad científica principalmente a no confundirse cuando vean un organismo que esté en su fase juvenil, a eventualmente no saber qué es, sino ya pueden decir, bueno, este corresponde al juvenil de tal especie. Argumentación, teoría y práctica. Autor Pedro Posada Gómez. Esperamos que este texto se constituya en una herramienta útil para todas aquellas personas que buscan mejorar su competencia para argumentar de forma convincente, persuasiva y eficaz bajo el entendimiento de que el lenguaje, el discurso y el diálogo son los instrumentos para la búsqueda del acuerdo entre las personas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Einstein, científico y filósofo. Compilador Germán Guerrero Pino. Este libro presenta al lector la manera cómo se complementan el trabajo científico y la reflexión filosófica en la producción intelectual y creativa de Albert Einstein. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, descríbanos la parte de la guía que usted desarrolló. Yo participé principalmente en el componente de equinodermos. Como les decía inicialmente, los equinodermos son las estrellas, pepinos, erizos de mar. Estos organismos son bastante interesantes, normalmente se alimentan del detritus que hay en el fondo marino. Algunos de ellos son carnívoros, o sea, presentan toda una gama de alimentación, pero muchos de ellos lo que hacen es consumir el detritus, o sea, la materia orgánica que está en el fondo del mar, y tienen unos hábitos muy particulares, normalmente están escondidos. Entonces la gente pues sí conoce los erizos porque estos tienen unas púas bastante grandes que producen unas heridas bastante dolorosas cuando uno se puya con ellas, o conocen las estrellas, pero más que eso normalmente la gente no conoce. Pues para poderlos ver uno tiene que levantar piedras, tiene que buscar en hendiduras, etc. Y entonces es un grupo bastante interesante que participa en los ciclos biogeoquímicos que existen en nuestro planeta. Ahí encontramos muy abundantes unas que se llaman falsas estrellas, que son las ofiuras. Encontramos algunos erizos y algunos pepinos. Y obviamente aparecen las famosas estrellas de mar, que son las más duritas, más grandecitas. Y tuvimos la oportunidad de encontrar los juveniles o algunos juveniles de estos animales. Profesor, ¿y qué los motivó a realizar esta investigación? El desconocimiento. Primero que todo, yo creo que el interés nuestro fue científico. Bahía Málaga es una zona bastante interesante en nuestro Pacífico colombiano porque es una especie de transición, una zona de transición entre la región del sur, que son básicamente regiones lodosas, pantanos, manglares, y la región del norte, donde es principalmente rocoso. En Málaga encontramos una mezcla de ambos ecosistemas, entonces esto lo hace muy interesante desde el punto de vista biológico, ecológico, y pues eso nos motivó a querer saber mucho sobre Bahía Málaga. Sobre Bahía Málaga se ha hecho mucha investigación en los últimos años. La Universidad del Valle lleva más o menos 30 o más años estudiando Bahía Málaga, y una parte que estaba por fuera de esa investigación o del conocimiento nuestro eran los estadios de vida vulnerable, lo que son los pequeños, los jóvenes o las hembras con huevos o los tipos de huevos que presentan. En el libro hay un importante trabajo fotográfico. ¿Cómo se desarrolló y cómo se consiguieron las imágenes? Nosotros pues contamos con cámaras digitales. En algunos casos tenemos cámaras que tienen estuches para protegerlas del agua, y nada, simplemente nosotros nos gusta también la fotografía y estábamos en el lugar con los organismos adecuados e intentamos hacer la fotografía.
Profesor, ¿qué diagnóstico se puede realizar del estado de las poblaciones de estos organismos? Digamos que hacer un diagnóstico sobre las poblaciones es muy difícil porque tocaría hacer investigación para cada una de las especies que uno esté interesado en su dinámica poblacional. Sin embargo, en términos generales, se puede decir que las especies y los ecosistemas de Bahía Málaga están en buen estado. Obviamente hay algunos organismos que son explotados como recurso. Sus poblaciones realmente se han disminuido, sobre todo lo que son camarones y algunas especies de peces. Pero dentro de los organismos que nosotros nos interesaron, que no son de importancia comercial, pero sí ecológica, digamos que sus poblaciones están bastante bien. Profesor, ¿qué métodos usaron para realizar esta investigación? Los métodos incluyeron básicamente 3 formas diferentes de muestrear. Una fue la inclusión de unos sustratos artificiales duros en el agua. Nosotros sumergimos unas canastas con ladrillos y con concha triturada o concha completa de piangua y dejamos estas estructuras durante un tiempo, aproximadamente 2 meses, para que fuera colonizada por organismos o por jóvenes que están flotando en el agua y que necesitan un sustrato en donde asentarse. Después de eso fuimos y recuperamos esas canastas y pues obviamente hicimos una pesquisa muy detallada de todo lo que había allí. Esa fue una forma, fue muy eficiente y tiene la ventaja de que no perturba el ambiente como tal, porque no estamos sacando una roca que estaba allí hace mucho tiempo ni nada de eso, estamos metiendo algo y volviéndolo a sacar. La otra metodología son las evaluaciones ecológicas rápidas. Estas evaluaciones ecológicas rápidas consisten en simplemente caminar a través del ambiente e ir buscando como un detective, pues con mucho cuidado, en grietas, bajo piedras, etcétera, a ver qué tipos de organismos uno encuentra, utilizando en este caso, por ejemplo, mucho la fotografía. Y los organismos que uno definitivamente no conoce o no sabe qué son, pues en esos casos toca colectarlos, traerlos al laboratorio en donde finalmente uno intenta descubrir qué especie es. Y el tercer método fueron unas trampas de luz que diseñamos y eso lo poníamos bajo el agua en las noches. Al día siguiente en la mañana íbamos y recuperábamos este tarro y entonces teníamos algunas larvas ahí. Entre esos organismos que ustedes no conocían, ¿qué hallazgos hicieron? Los nudibranquios, por ejemplo. Los nudibranquios son un grupo de animalitos que son moluscos. Son caracoles, pero caracoles sin concha. Nosotros realmente no conocíamos mucho de ellos, sabíamos de su existencia, pero no sabíamos cuáles estaban y pensábamos inicialmente que la riqueza de nudibranquios, la riqueza es cuántas especies hay, era muy baja. Pues resulta que había un trabajo previo de un autor colombiano donde listaba las especies de nudibranquios presentes en el Pacífico y en el Atlántico, y para el Pacífico se mencionaban más o menos 5 especies de nudibranquios y con este y otros estudios hemos encontrado que en el Pacífico contamos por lo menos con unas 25 especies. Durante este proyecto el listado de especies para Bahía Málaga solamente en moluscos subió más o menos a 1.400 y 1.600 especies, después de que se conocían más o menos 900. Entonces realmente lo que se aporta con este estudio en general es bastante bueno para el conocimiento de la diversidad biológica que hay en la región. La confrontación regional en el proceso de independencia del suroccidente colombiano. Autor Alonso Valencia Llano. Este libro muestra que la independencia frente a España no se dio como proyecto de transformación societal, sino como consecuencia de confrontaciones regionales de la larga tradición que afloraron en forma conflictiva a raíz del vacío de poder presentado en España con la invasión francesa. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Mosaico de ilusiones, verdades y mentiras del arte vallecaucano. Autor César Arturo Castillo Parra. Mosaico de ilusiones busca recorrer la historia de la pintura para rescatar nuestro pasado, descubrir y cuestionar algunas ideas que hasta ahora se han tomado como verdades absolutas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Edgardo Londoño es un biólogo egresado de la Universidad del Valle, con maestría de esta misma universidad y posteriormente un doctorado en ecología marina en la Universidad de Kyushu en Japón. Yo empecé con el interés de la biología desde bastante pequeño. A mí me tocó, fui de los que le tocó Naturalia, con Gloria Valencia de Castaño, y yo desde muy pequeño no me perdía ese programa, siempre me interesaban los animales, y al final del bachillerato me di cuenta que la biología era una carrera y que afortunadamente la enseñaban en la Universidad del Valle. No sabía en qué área meterme, pero una vez adentro de la carrera pude darme cuenta que era la biología marina la que me interesaba más. En la Universidad del Valle pues tenemos la maestría y el doctorado en biología, y dentro de ese programa existía un convenio con la Universidad de Kagoshima en Japón. Pues yo tuve la fortuna de ser uno de esos becarios. Estuve allá 7 meses y durante esos 7 meses me pude dar cuenta que efectivamente existían buenas posibilidades para aplicar a una beca. Apliqué a la beca, por fortuna me la gané y pude terminar mi doctorado allá. Yo he trabajado básicamente con los ecosistemas intermareales, que son las zonas que están entre la marea alta y la marea baja, y con los corales.
En Japón estuve trabajando con la zona intermareal y principalmente con zonas rocosas y de cantos rodados. Cantos rodados son piedras de un tamaño relativamente pequeño que se pueden mover por efecto del oleaje y la marea. Bueno, yo soy profesor de biología, me desempeño enseñando diseño experimental en el pregrado y cada año doy biología de poblaciones marinas o invertebrados marinos. Participo con otros profesores en una materia que se llama geociencias y en el posgrado enseño estadística inferencial y pues luego está la investigación, ¿no? Que siempre estamos interesados en hacer investigación en la Universidad del Valle. Yo creo que representa mucho, es una institución en la cual he permanecido mucho tiempo, desde mi pregrado, toda la maestría, y tuve la gran fortuna, una vez que llegué de Japón, poder vincularme a la universidad como profesor. La Universidad del Valle para mí es una gran institución, es algo que debemos sentirnos orgullosos. Yo creo que la importancia del biólogo es, primero que todo, hacer investigación básica para dar a conocer qué tenemos en términos de la vida. Y un paso posterior sería hacer investigación aplicada. ¿Qué significa esto? Muchísimos de los compuestos, de las drogas, de las medicinas que se utilizan en la actualidad, obviamente provienen de la naturaleza, plantas o animales. Es el caso, por ejemplo, de las esponjas marinas. Las esponjas marinas son unos organismos muy simples, pero que se ha encontrado, presentan muchos principios activos de cosas que pueden ser muy importantes para curar enfermedades en los humanos. Y entonces en la actualidad se está haciendo bastante investigación al respecto.